Buenas noches, amadas hijas del Rey. Dios me las bendiga. Es un gozo y un placer estar con ustedes una vez más. Una cápsula para tu alma. Te saluda Carolina Bernal. Es un placer llegar hasta tus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de la serie que hemos estado compartiendo, los 4 venenos del alma. Y dentro de los 4 venenos del alma, realmente nosotros hemos estado viendo el resentimiento, que el resentimiento realmente es un veneno que va carcomiendo hasta los huesos, porque el resentimiento realmente cuando no sale lo que hay allí, ¿verdad? Y está resentido con una persona, el alma se va envenenando. Y también hemos visto el rencor. El rencor también es uno de los venenos del alma, que no te dejan realmente perdonar, que no te dejan realmente ver lo que Dios realmente quiere hacer con tu vida. Y hemos estado hablando de la historia de estos 2 personajes, de Caín y Abel. Caín y Abel, realmente ustedes lo conocen, la historia, porque dice que Dios realmente vio la ofrenda mucho mejor. ¿De quién? De Abel que la de Caín. Porque la de Caín realmente no era agradable a Dios. Entonces, cuando Caín se dio cuenta que su ofrenda no era agradable, dice que se enojó y la palabra bien fuerte, realmente tuvo ira, resentimiento, rencor contra su hermano. Y es bien triste porque podemos ver en nuestros medios que esto sucede a diario. Esto sucede, muchas veces uno no se da cuenta de personas que viven en ese pleito, en ese que se dicen cosas duras, difíciles, pero como hijos de Dios, como pues creación de Dios, pasamos por diferentes situaciones en las cuales ni uno mismo se da cuenta que hay resentimiento y hay rencor, pero uno tiene que saber a dónde Dios realmente quiere llevarte. Ahora vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder compartir el tercero, porque son 4. Yo les he dicho de que cuando hemos estado estudiando esto, hay mucho más, pero me he basado en 4, en los 4 venenos del alma que no te deja tener paz. Entonces te va envenenando tus pensamientos, hasta puedes envenenar a las personas que están a tu alrededor. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Dios, porque podemos compartir tu palabra, porque podemos llevar esta palabra, Señor, a muchas mujeres, a muchas vidas que van a escucharla, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de mi hermana Mirna Funier, Señor. Bendícela. Gracias por esos años que ella estuvo cumpliendo este día. Cuida la salud de ella, Padre. Dale la fortaleza, las fuerzas cada día, Señor. La sabiduría para seguir guiando este grupo, hijas del Rey, Padre. Te pido por mis hermanas que comparten tu palabra, Señor, y que seas tú hablando a través, Señor, de mis labios, usándome, Señor, para llevar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar hablando del tercer veneno, es el enojo. El enojo es veneno para el alma. Y vamos a hablar de vamos a dar una pequeña introducción. Dice que cuando hablamos de enojo, nos imaginamos inmediatamente al hombre que pelea desde su auto con el tránsito, o a la madre que le grita a su hijo por no obedecerla, o a los fanáticos que hacen ademanes violentos desde las gradas de un partido de fútbol, o hasta a ti mismo, frunciendo el ceño y lanzando una mirada fulminante. Las escenas de enojo que están solo en los noticieros, están en la calle, en nuestro lugar de trabajo e incluso dentro de nuestros hogares. Y aunque el enojo sea natural en el ser humano, deja de ser aceptable cuando nos hacemos daño a nosotros mismos o a otros. Es posible aprender a reconocerlo en nosotros como para asumir
hacer los cambios necesarios, ya sea para salvar nuestra propia salud y la de quienes nos rodean. Pero veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia realmente acerca del enojo y la ira? Porque dentro del enojo está la ira, porque nos enojamos y nos airamos. Pero la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Entonces vamos a ver la palabra misma. Dice que manejar la ira es una habilidad importante para la vida. Los consejeros cristianos afirman que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas para manejar la ira. La ira puede destruir la comunicación y destrozar las relaciones y arruina tanto el gozo como la salud de muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad. Cada persona lucha en diversos grados. Con la ira, afortunadamente, la palabra de Dios tiene principios sobre cómo manejar el enojo y la ira de una manera piadosa y cómo vencer la ira pecaminosa. Porque por eso estábamos hablando de que nosotros podemos, miren, es imposible de que nosotros no nos molestemos por algún momento dado la ira o airarnos, pero la Biblia nos está diciendo, puedes airarte, pero no pecar, porque es ahí donde lastimamos el alma, porque el alma es donde se encierran las emociones, donde se encierra el gozo, donde se encierran todo lo que sale de ti, esas emociones hermosas que Dios ha puesto en nosotros. Pero la ira no siempre, fíjate, dice, la ira no siempre es pecado. Hay una clase de ira que la Biblia aprueba. Y tú vas a decir, ¿cómo? Dice que a menudo se llama justa indignación. Dios se enfada, y en el Salmo 7:11 y en Marcos 3:5 lo está describiendo. Y dice, es aceptable que los creyentes se enfaden. Lo dice, por eso yo le estaba diciendo en Efesios 4:26. Dos palabras griegas en el Nuevo Testamento se traducen como ira. Una significa pasión, energía, y la otra agitada, hirviendo. Ustedes han visto cuando esa olla está hirviendo, esa agua caliente, así cuando muchas veces el ser humano se llena de tanta ira que siente que hay vapor que sale de su cuerpo. Pero bíblicamente la ira es la energía que nos da, dice Dios, para ayudarnos a resolver problemas. Entre los ejemplos de ira bíblica podemos citar el enfado de David al oír al profeta Natán hablar de una injusticia en 2 Samuel 12, y la ira que sintió Jesús por la forma en que algunos judíos habían profanado la adoración en el templo de Dios en Jerusalén. Lo dice Juan 2:13-18. Notemos que ninguno de estos ejemplos de ira suponía una defensa propia, sino una defensa de los demás o de un principio. Ahora bien, es importante reconocer que la ira ante una injusticia contra uno mismo también resulta apropiada. Se ha dicho que la ira es una bandera de advertencia. Nos alerta de aquellos momentos en los que otros intentan violar o han violado nuestros límites. Dios cuida de cada individuo. Lamentablemente no siempre nos defendemos unos a otros, por lo que a veces debemos defendernos a nosotros mismos. Esto es especialmente importante cuando consideramos la ira que con frecuencia sienten las víctimas. Las víctimas de abusos, delitos violentos o similares son de alguna manera violadas. Muchas veces, mientras experimentan el trauma, no sienten ira. Después, al superar el trauma, aparecerá la ira. Para que una víctima pueda realmente sentirse sana y perdonar, primero debe aceptar el trauma tal y como fue.
para aceptar plenamente que un acto fue injusto, a veces hay que experimentar ira, debido a la complejidad de la recuperación del trauma. Esta ira no suele durar poco, sobre todo en el caso de las víctimas de abusos. Las víctimas deben procesar su ira y llegar a un lugar de aceptación, incluso el perdón. Este proceso puede ser largo. Cuando Dios sana a la víctima, las emociones de la víctima, entre ellas la ira, le seguirán. El hecho de que este proceso ocurra no significa que la persona viva en pecado. Realmente estamos hablando de que eso puede afectar a tu alma, porque es un veneno, porque imagínate, aquí está hablando de que de una forma, cuando tú te han hecho algo injusto, claro que va a entrar la ira, va a entrar el enojo cuando tú sabes que han tocado a tus hijos, han tocado a tu familia. Tú te llenas de ira y de enojo, pero realmente estamos viendo que no toda la ira es pecado, pero por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque cuando dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque tú ya quieres tener venganza con aquello que te hicieron, porque mucha gente realmente se llena de ira y se llena de enojo tanto su alma que quiere vengarse. Es ahí el pecado. Pero yo quiero hablarles un poco y no voy a ser larga en la primera parte del enojo. Les quiero hablar un poco de lo que realmente los psicólogos ven un poco más, que dice que el 32%, casi la tercera parte de las personas, dice que tienen un amigo o familiar que tiene problemas para controlar la ira y la irritación. Una de cada cinco personas ha terminado una relación o amistad debido a la forma en que la otra persona se comportó cuando estaba enojado o irritado. Y fíjense que es bien interesante porque hay muchas personas que dicen, yo no tengo ni mecha. Usted sabe que, no sé si en su país le dicen unas candelas, cuando se va la luz. En mi país encendíamos esas candelas y tienen una mecha que sale para encenderla, ¿no? Hay gente que dice, yo no tengo ni mecha porque yo enciendo rápido, porque se enojan tan rápido. Y ese enojo es tan fuerte que puede dañar a una persona. Dice que el 64% de las personas está de acuerdo en que en general los seres humanos se están volviendo cada vez más irritables o enojados. ¿Qué será? El tiempo que estamos viviendo, el estrés, todo lo que el mundo ha presentado, mucha gente ve con ira, con enojo, con resentimiento, porque dice, ¿por qué el gobierno se comporta así con nosotros? Y lo ve injusto y vive todo el tiempo enojado con toda la gente. Pero veamos qué dice que es el enojo. Según los psicólogos, dice que en su página web, este psicólogo dice, deja claro que el enojo es un estado emocional que varía en intensidad desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa, lo que hablábamos anteriormente. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Mayo Clinic en su portal nos afirma que la ira es una respuesta natural a las amenazas que se perciben. Hace que el cuerpo libere adrenalina, que los músculos se tensen y que la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumenten. Es posible que tus sentidos estén más agudos y que tengas el rostro y las manos enrojecidas de enojo. Usted podría decir, yo sé quién es así. Yo estoy recordando a alguien así. A todos nos consta lo que es sentirse enojado, pues lo hemos experimentado, justificado o injustificadamente, producto de un factor externo, alguna persona o el tránsito, por ejemplo, o interno, problemas no resueltos, preocupaciones. Tomando en cuenta esto, reflexionamos que el enojo va más allá de ser solo una natural emoción humana.
pues puede ser solo el detonante de que algo más complejo esté pasando en nuestro interior. Puedo encontrar realmente en Jesús esa paz, y que solamente Dios puede controlar esa ira y ese enojo. Por eso el Espíritu Santo, cuando nos habla y cuando Él llega al corazón del hombre, Él quiere tomar el control, porque el ser humano sin Cristo no tiene control. El enojo pobremente manejado es la raíz de muchos problemas físicos, sociales y emocionales, incluyendo la mala salud, las enfermedades crónicas, la depresión, las relaciones infelices, la violencia y el crimen. ¿Se puede imaginar usted de que nosotros por un enojo podemos dañar un miembro de nuestro cuerpo? Qué interesante es realmente el enojo. El enojo es un veneno que carcome el alma. Por eso yo quiero seguir hablando acerca de este tema, y este va a ser quizás un poquito más extenso, y lo voy a dejar acá porque en la otra reunión, en la otra reflexión, vamos a ir viendo de qué manera nosotros controlamos esas emociones. Amadas hijas de Rey, Dios me las bendiga. Dios es bueno. Yo solamente quiero dejarles la invitación para el 17 de febrero, que tenemos nuestra reunión mensual de las hijas del Rey. En el Facebook tenemos mayor información para que usted lo pueda ver, pueda asistir. Es a las 10:30 en Farmington, en Liberty, en la biblioteca de Farmington. Ahí está la dirección. A las 10:30 tú puedes acompañarnos con un platito de comida para compartir con todas. Miren, es algo tan interesante el poder llevar un plato de comida, no un plato grande, un sanguchito frío, algo sencillo que tú puedas compartir con nuestras hermanas. Te dejo este tiempo para que meditemos. En la medida que vamos hablando de este veneno, tú podrías ver en tu corazón qué tanto realmente ha afectado a tu alma muchas veces la ira. Dios te bendiga. Nos vemos el otro jueves. Pero no me quiero ir antes de felicitar a mi hermana Mirna Fournier, que este día estuvo cumpliendo años. Nuestra coordinadora, Dios me la bendiga. La amamos mucho y queremos de que Dios siga añadiendo muchos años más. Dios te bendiga.